Al Jacob, bienvenidos a un video más del Jacob. Pues tómala, ya que Pigmenio Ibarra termina hundiendo a Ciro Gómez Leiva y sobre todo también al prianismo, ya que al parecer Ciro no la vio venir en pleno programa y todo por quedar bien con el PRIAN y sus patrones y sobre todo con Claudio X González. Increíble pero cierto, así que pues bueno, sin antes comentarles, si dejen su voto aquí por vía Facebook, quién que ganó o va a ganar el debate y por qué. Ahí está, voten si Ciro Gómez Leiva o el mismísimo Epigmenio Ibarra. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos por qué no. Y es que todo empezó prácticamente así, de esta manera. Definiciones legislativas, viene septiembre, seguramente saldrá la reforma al Poder Judicial, probablemente salgan otras reformas y ya no falta nada para el 1 de octubre, cambio de gobierno. Nada, no falta en los hechos, ya no falta nada. No falta nada, la semana que entra, esperemos que el 15 se le entrega su constancia de mayoría y formalmente se vuelve presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, quien ayer hizo un mensaje en video para comunicar esta noticia y también para mandar un mensaje muy claro en defensa de la mayoría calificada. Sí. Y de eso hablo un poco yo en mi columna. Hablo de las bravatas, las patrañas y las pataletas de la oposición. Y hago un recuento que me parece de certezas, que es cierto, que fueron aplastados en las urnas. En la elección presidencial. En la elección presidencial y en la elección, legislativa. Perdieron por 8 puntos, Tampoco es una paliza. En la elección legislativa, de 300 distritos electorales, Morena y sus aliados conquistaron 256. Y en la votación total fue 54-46. Fueron 8 puntos. Bueno, y las dos cifras son válidas para medir. Son válidas, dos instrumentos. Son válidas. No hablo de la elección presidencial. Pero hay hechos contundentes. Claudia ganó la presidencia por una abrumadora mayoría. 30 puntos de ventaja sobre Xochitl Gálvez. Y asumirá sin ningún problema. Como debe ser, y como una presidenta muy fuerte. Y ganar el 85% de los distritos electorales te habla también de un abrumador respaldo a lo que Claudia repitió en cada mitin. Sí, estoy de acuerdo. Y eso lo has dicho prácticamente cada miércoles. Pero hay que volver a insistirlo porque siguen con lo mismo. ¿Qué es una bravata de la oposición? Pues es todo una esto. Las bravatas son esto de decir, esta es una gandalla y no lo vamos a permitir. Entonces la oposición debería estar encerrada. La oposición debería, ¿sabes qué debería estar haciendo la oposición? Si es que nosotros somos quien para decirles que debería estar asimilando su derrota y entendiendo las razones de su derrota con honestidad. Y callados. No callados, pero ya dejen de mentir. ¿Qué mentiras están diciendo? Por Dios. Sí. Dime una. La sobrerepresentación. Esa es una discusión. Por cierto, viene Ciro Murayama a las 9 a explicar por qué él cree que la representación, por qué cree, él no va a tomar la decisión, que la representación, la asignación de diputados senadores debe ser de una manera. Yo lo veo como una discusión. Es una discusión muy relevante porque tiene que ver con la voluntad popular expresada en las urnas y tiene que ver con lo que dice la Constitución. Ese es el punto. Dice la Constitución una cosa que es muy clara, una Constitución que ellos modificaron con una ley de la que ellos se beneficiaron por lo menos en 2 elecciones. Y hoy que no les beneficia, dicen cambiémosla. No le hagamos caso a lo que nosotros... ¿Cómo tú sabes cómo se va a resolver eso? En el tribunal. Lo va a resolver primero el INE. Pero lo que siento, y está claro, y se ha hablado muchísimo, es que hubo un sesgo de los principales opinadores del país en contra de la Cuarta Transformación. Eso lo dice Palacio Nacional. Eso lo dice la gente. ¿Cuál gente? Dame un dato.
dame un dato, un indicador. No me digas la gente, dame un indicador. Te digo un indicador. Sí, uno. La forma en que fuimos bombardeados durante toda la campaña. Dame un indicador que eso lo dice la gente, Ciro. porque yo veo las mediciones, el único dato que hay, las mediciones de audiencia, y la gente no solo no se ha ido de los medios tradicionales o de algunos programas de los medios tradicionales, sino que ha llegado más. ¿Qué indicador? ¿A qué te refieres cuando dices la gente? Hay una disputa por la audiencia y la audiencia ha cambiado de calidad. ¿Quién dice eso? Si tú ves a ver, dame un dato que pruebe que si me das un dato, la audiencia ha cambiado de calidad, la calidad de la audiencia. ¿Te doy el dato? Dame un dato. Te doy el dato, más allá lo de que tu pasó en la elección. No, son dos mediciones distintas. La elección son los partidos políticos, los candidatos pidiéndole el voto a los ciudadanos. Y ganó Claudia Sheinbaum y apaleó, como dices tú, arrasó Claudia Sheinbaum sin duda. Y ganó, la mayoría la ganó Morena. Esa es una medición. Esa es una medición. ¿Y los medios de comunicación qué tienen que ver en eso? Esa medición tiene que ver. A ver. Sí. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Teóricamente, son un sistema de reproducción de la ideología dominante. Dios santo. Perdón. Dios santo. La ideología dominante es la de Morena. La ideología dominante en los últimos 6 años en México es Palacio Nacional. En este caso concreto, y no puedes negarlo, ha habido una disputa permanente entre el poder y los medios. No sé a qué te refieres. ¿Cómo no sabes a qué te refieres? Yo trabajo en 2 medios, yo no estoy en ninguna disputa de nada contra el poder. Sí, nada, estamos tratando, y lo tratamos de hacer todos los días, de disputar contra otros medios el mayor número de televidentes y de radioescuchas. Presentas tu trabajo de una forma totalmente aséptica. No es como mi que no trabajo, no es mi trabajo, es mi trabajo en fórmula, y es el trabajo de Manuel, y es el trabajo de Lourdes, y es el trabajo. Tú diriges este noticiero. Lo dirijo bajo ciertas normas, tú diriges este noticiero. Y tú tienes la voz dominante. Y tu voz dominante se caracteriza en muchas ocasiones por un enfrentamiento, a veces velado y otras veces abierto. Enfrentamiento nunca, crítica. Ahora, si en la ideología quieren convertir crítica en enfrentamiento, allá ustedes. Vamos a pausa. Esa es otra de las patrañas. Esa es otra de las patrañas. Esa es una patraña. Vamos a pausa y volvemos. Que hay que criticar a los medios, que hay que voltear a los medios, pero tú le dices a Ciro, ¿a cuáles medios? Y solamente a Ciro, por ejemplo, Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret López Dóriga, sin hablar de otros medios. Creo que ahí nos quedamos, señor, ¿no? Para hablar de otros medios tradicionales. Y tú decías, a ver, dime un caso. Los libros de texto y Televisión Azteca. Esa es una causa. Los libros de texto. Un medio, Televisión Azteca. Un medio. Y creo que algún medio de la prensa escrita. Y algunos más que los retomaron. Sí. O bien, la cantidad, quienes dominan los espacios más importantes en la radio y la televisión. Sí. ¿Y cuál es su posición? Porque tú lo acabas de decir. Sí. Uno editorializa, uno toma una posición cualquiera. Editorialice, tienes una posición editorial frente a la información. Tienes una posición y es natural. Desde que surgió el periodismo es así. Y dentro de eso te tratas de ceñir a ciertos criterios de valoración objetiva de la información. Pues es la historia del periodismo. Entonces, más de 2 siglos. ¿Qué hemos vivido? Sí. Hay una autocracia y una dictadura en México. Mentira. ¿Quién dice eso? Pues también ¿qué escuchas y qué lees? Pues yo leo y escucho lo que mucha gente escucha y lee en las calles de esta ciudad, porque los espacios principales en los principales medios de comunicación están dominados por gente muy conservadora o afín a los conservadores, porque han estado ahí muchos años también. Híjoles. Pues sí. Híjoles, si te podríamos enseñar los 5 programas de más audiencia en la radio y creo que no tendrías cómo sustentar eso, ¿eh? No tendrías cómo sustentarlo. ¿Cuáles son? No lo quiero decir porque ahí salimos nosotros. Vamos a dejar, según las mediciones vamos a tomar el último dato. A ver, dices, los principales comunicadores son conservadores. Vamos a tomar la cifra. Y acá está la cifra. ¿Cuál es esta? Es la última que tenemos, junio. Radio, solo radio. Aparecemos nosotros en primer lugar. ¿Tú recibes órdenes de Alito? No, señor. ¿De Claudia X González? No. ¿De Carlos Slim? No. ¿Del señor Larrea? No. Jaime Azcárraga nos dice, sigan tal cosa. No. Bueno. Tampoco de Palacio. Tampoco de Palacio. Nunca de Palacio. Nunca. Llevamos 25, nunca de Palacio. Entonces, aparecemos en primero. Segundo, Azucena Uresti.
tiene su posición editorial. Una posición clarísima. Pues yo cada vez que salgo a dar una vuelta veo gente de Morena y de la 4T a punto de entrar a su programa. Ya no se pueden cerrar los espacios. Bueno, entonces ya no se pueden cerrar los espacios me encuentro a la realidad. Tolín, y alguna vez me encontré en Noroña y me encuentro en no sé claro, quién, y cada vez que paso y hay una pantalla está entrevistando a alguien de Morena. No creo que sea el caso. 3, y yo aquí no comentario porque ya discutí contigo, está Carlos Lorete Mola haciendo su trabajo en otra estación. 4, Joaquín. Perdón, Joaquín, yo escucho el programa de Joaquín, y si hay un programa plural, aparte del nuestro, si hay un programa plural donde sale todo el mundo, donde recurrentemente está Juan Ramón de la Fuente y hay entrevistas con Tunes, el de Joaquín. Ahora, Joaquín trae sus temas, tiene sus críticas, pero ¿qué le vas a decir a Joaquín López Dóriga 2024? ¿Qué le vas a criticar? ¿No lo lees? Sí lo leo. Tu compañero, lo leo en las mismas páginas que tú, y yo no creo que Pancho González, saludos a mis queridísimos Pancho González, lo tengan ahí para golpear. No, la estructura es más compleja, no es así. La conozco también. La estructura es más compleja. 5º lugar, y ahí la dejamos, Enrique Acevedo, compañero nuestro desde hace 2 o 3 meses, periodista joven, periodista muy serio, Televisa en las noches, y aquí son los 5 programas. Son los 5 programas. Con las mediciones tienen la mayor audiencia. La posición de estas 5 personas frente a López Obrador ha sido dura, cuando menos dura, de confrontación. Uy, así debía ser, ¿no? Así debía ser. No necesariamente. Bueno, porque no necesariamente, porque también lo que sucede es que se va deformando la realidad. Se va deformando. Sí, se va deformando. Y además, perdóname, Ciro, si fueran absolutamente asépticos, yo no soy aséptico. No tienen asépticos, no son asépticos ni son neutrales, tal cosa no existe. Son dos tienen cosas una distintas, posición, son 2 cosas distintas. Tienen una posición. Sí. La han tenido durante muchos años. Sí. Y esa posición los ha hecho chocar de manera sistemática en muchos aspectos con la transformación del país. No aceptar el camino o calificar a López Obrador de las formas más duras. Ve lo que López Dóriga ha dicho de López Obrador. Eso es López Dóriga, y yo no voy a meter con ve lo que Loreta ha hecho continuamente. Trabajar y entonces sobre la corrupción. Tú dices, a ver, dime casos. Acabas de citar 5 casos. Sí. De esos 5 casos, los 5 tienen un sesgo claramente contra la Cuarta Transformación. Eso, en nuestro caso, no hablo por los demás, en nuestro caso es absoluta y groseramente falso. Porque estás atacando también a esta casa, Grupo Fórmula. Es grosera. No estoy atacando. Es groseramente no estoy atacando. Falso. En la democracia eso se vale decir. Se vale, yo no tengo un sesgo. Yo no tengo un sesgo. La manera que hablas a veces de López Obrador es clara. A veces, pues sí, criticándolo. Bueno, como lo hacíamos como sí lo hacíamos con Peña, como sí lo hacíamos con Calderón, como te consta, porque en algún momento estuvimos juntos, lo hacíamos con Fox. Con Cedillo estábamos empezando, era otra historia. Como también lo hicimos, un sesgo implica que tengo un objetivo de llegar a una consecuencia, a una acción, a una agresión, a una descalificación. Yo no la tengo. Tengo un cuestionamiento, cuestiono la política de seguridad pública, lo hemos dicho. Y la cuestiono por una sola cosa, por el sufrimiento que vemos en los mexicanos. Mexicanos que luego también votaron por ellos. Yo no creo que sean cosas distintas, las trato de comprender. Pero un sesgo, ¿tú tienes un sesgo? A ver, tú eres el productor y director de información de este programa. Tienes un sesgo, tú te levantas. Hemos tenido una reunión diciendo, mañana le vamos a partir la cabeza a López Obrador. ¿Cuándo? ¿A qué te refieres con sesgo? ¿A qué me refiero? ¿A qué te refieres con sesgo? A lo que nos la semana pasada. Un comentario que hiciste, te dije, te estás pasando, Ciro. Te lo dije porque empezaste a cargar. Hay una carga. Recuérdame de qué era. Hay una sobre López Obrador. Pero sí. Me acuerdo que me lo dijiste, lo que no me acuerdo sobre qué era. Te lo señalé. Sí. Te dije, oye, espérate tantito. Sucede, sí sucede, y la gente lo percibe. Está el sesgo. Me acuerdo de la discusión y que me lo dijiste de lo que no te acuerdas ni tú, ahora, ni yo, es de qué. En el corte dijiste una cosa muy sustantiva. Eso fue en el corte. Pero dijiste la diferencia entre el rating y la población general. Claro, pues sí, pues a eso nos dedicamos nosotros, entonces, no a ganar elecciones. También hay una cosa que es muy cierta. Ganó Morena, ganó Claudia. Nadie lo está poniendo. Al menos nosotros hay una minoría. Hay una minoría que está muy descontenta y que tiene derecho a estar muy descontenta. También votaron en contra de Morena y perdieron. Como cuando ha perdido Morena y ha perdido López Obrador, están descontentos. ¿Cuál es el problema? Y se expresan. Es la democracia. Y se expresan. Ahora, ante esa expresión, tú calificas esa expresión de bravata, de mañosa y de patraña. Y está bien. No, yo califico, yo hablo de hechos concretos. Hablo de la forma en que hicieron campaña, hablo de la guerra sucia electoral.
Hablo del manejo que están haciendo de la sobrerepresentación y de la discusión, y de la calificación de dictadura, autocracia, peligro para la democracia, peligro para México, que hace constantemente. Debe tener muy preocupado a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, que estén diciendo peligro para la democracia hoy. Vamos a pausa y volvemos. Mira, tenemos esta discusión de lo mediático en la que no va a haber acuerdo. Oye, y la seguiremos teniendo. La seguiremos teniendo. Sí. Esa y la del fraude del 2006. Y la seguridad. Y la estrategia de seguridad. La seguridad, yo sostengo que es un problema de resultados. Pero no sé si en el fondo de concepción. No creo que tú estés por la guerra contra la droga, jamás, porque el resultado de la guerra contra la droga fue funesto. Tampoco estoy en el abandono de los ciudadanos ante la delincuencia. No estoy ante ninguna de las dos. ¿Qué hay en medio? ¿Cuál es la estrategia? Yo no la vi, ojalá. Y yo tengo, en verdad, tengo una enorme confianza. No sé si es confianza o un anhelo en lo que venga a partir del 1 de octubre. Fíjate. A lo mejor es mucho más anhelo y deseo que otra cosa. Fíjate, ayer decía el general secretario que hay 249,000 hombres desplegados. Y de esos el 43% es la Guardia Nacional. O sea, se ha puesto en pie en solo 4 años una fuerza de 100 y pico mil hombres. No son primeros respondientes. Lo sabemos. Hay que modificar, y ese es uno de los planes que trae Claudia de inmediato. Hay que modificar porque no son primeros respondientes. Por eso no hacen tantos arrestos. Pero ya hay una fuerza desplegada en el territorio, por primera vez, orgánica, con entrenamiento. Está muy bien. Yo lo que siempre hemos dicho, lo dijimos desde el primer día de la llamada guerra contra el crimen de Felipe Calderón. Esa guerra, esa batalla, esa ofensiva, esa estrategia, como la quieras llamar, se gana en la vida cotidiana, no en las estadísticas. Cuando la gente no tenga que irse de sus comunidades, sobre todo la gente más pobre, cuando los basureros ¿fue Chimalhuacán? No tengan que hacer una protesta porque ya lo están extorsionando a ellos. Cuando eso se dé en el país, se le habrá ganado la guerra a los criminales, porque yo no creo que tú quieras que los criminales desplacen personas en Zacatecas. No, yo no. Entonces, no, entiendo tu posición con la estrategia que se siguió del choque frontal, ya la hemos hablado, creo que lo suficiente. Pero bueno, más allá de esos 3 temas, ¿en cuál otro hay una discrepancia? No. Y al contrario, yo te diría, hay muchas coincidencias. Entonces, ¿sí? ¿Dónde está el sesgo? Sí, no. Pero yo ya me quería salir de ese tema para que tenemos esa discusión pendiente. Lo cierto, para mí, es que hay una realidad. Hoy México es concebido en el mundo, y frente a lo que sucede en Venezuela o lo que sucede en otros países, México es concebido incluso como una democracia real, fuerte y ejemplar. Algo que se puede perder en 3 días. Lo vimos con Peña Nieto. Sí, pero no está. Fue en 2013 y parte del 2014 y lo perdió. ¿Verdad? Ojalá no sea el caso de México. No es el caso. Ojalá no sea. No es el caso, porque lo que me parece que es muy claro es que la victoria de Morena y de Claudia, por sus características, de lo que te hables de una población informada, consciente, que ejerció, como marca la Constitución, en unas elecciones libres y auténticas, libres, limpias y auténticas, su decisión. Como Fox en el 2000, por ejemplo. Sí, pero con un... Y qué bueno, y así debía ser. Aquí no hubo fenómeno de marketing. Aquí hubo un proceso de convencimiento y discusión, porque creo que una de las enormes virtudes de Claudia es cómo habla, de qué habla y con qué consistencia y profundidad dice las cosas. Y eso la gente, primero, lo entendió, segundo, lo agradeció y tercero, lo respaldó con su voto. Y entonces yo digo que ese voto, que es clarísimo, voto por ti y voto porque tengas las manos libres. La gente votó por las reformas. La gente votó por tener mayoría en el Congreso. Casi 7% que votaron por Claudia y no votaron por eso. Es la diferencia entre los votos de legislativos de Morena y aliados y los que tuvo Claudia, 53, pero el dato más relevante a mí, más que el porcentaje, es de 300 distritos, 256 ganados. Eso es un hecho brutalmente importante. Que no puede ser desconocido por nadie, pero que tiene que tener un peso en sillas en el Congreso. Al mismo tiempo, la votación total, que también es un dato, creo que tan relevante y tan válido como el que acabas de manejar, te marca 54-46 para posiciones legislativas, una diferencia de 8 puntos. Si quieres, déjame editorializar de solo 8%. Esa es una editorialización. Solo 8%. Aunque por
si lo mides por distritos, van a ser como el 80%, ¿no? 85%. Y las dos cifras son válidas. 85%, y no estamos hablando 85%. Todavía de los congresos locales ganados y de los estados ganados. O sea, esto te habla de una tendencia general en el país que no puede ser ignorada por los órganos que definan la composición del Congreso. Los órganos que definan la composición del Congreso no se tendrían que guiar por eso, sino por su interpretación a la ley. Al de la ley. A la Constitución. ¿Y qué dice la ley? Sí. La ley dice ahí está la discrepancia. Lo que se estableció ahí hace muchos años, lo que establecieron los mismos que hoy no la aceptan. Ahí está la discrepancia. ¿Y cómo se va a resolver esto? Lo van a resolver los jueces. Déjame convertir a los consejeros del INE en jueces de esta discusión, y luego los jueces que son los magistrados del Tribunal Electoral. ¿Cuál es el problema? A mí lo que me brinca es que quienes están criticando esto, tú los llames bravatas, mañosos, patrañas. Porque leo la argumentación que sostienen, y entonces el peligro para la democracia, otra vez la misma cantaleta. El peligro para México, el peligro para la democracia, el peligro del autoritarismo. Entonces, y lo dicen los autoritarios. Y lo dicen quienes impusieron un régimen en este país oscuro. Lo dicen, o sea, me parece que son muy cínicos y que quieren cambiar la ley que ellos mismos pusieron porque ya no les conviene. Ya no les conviene. Hoy ya no les conviene. Está bien. Entonces cambiemos la Constitución. Órale, pues gana las sillas en el gana las sillas en la elección. Esa elección ya se celebró, ya se contaron los votos. Celebró. No hay mayor discusión sobre el cómputo de votos. Hay ahora una discusión que van a resolver las autoridades competentes sobre cuántos diputados senadores le toca a cada uno. ¿Cuál es el problema? Pero ¿cuál es el problema? Sí. Esa discusión, el sesgo que le quieren imprimir, es negarle al pueblo lo que el pueblo votó. El pueblo votó por mayoría calificada, porque tenía una noción. No, señor. Porque todos los candidatos decían 5 de 5, 5 de 6. Señor. ¿Sabes qué se pasaban? El pueblo votó en legislativas y le dio una diferencia de 8 puntos a Morena y su alianza. En 256 de los 300 distritos. ¿Con qué dato nos quedamos? ¿Con cuál de los dos? Pues que resuelva la autoridad. Que resuelva la autoridad, pero que no mientan. Que no mientan tan palmariamente, hombre. Aquí no está en riesgo la democracia, lo que está en riesgo son sus posiciones, son sus privilegios, y esos los perdieron en las urnas. Va a venir en unos momentos, va a estar aquí con nosotros. Nos dicen que ya llegó Ciro Murayama. Él tiene una posición totalmente distinta a la tuya sobre la composición del Congreso. Hay que leer esto. Él, ¿qué tiene en riesgo en esto? Él es un académico, está en la UNAM, él escribe en algunos medios de comunicación, seguramente va a seguir siendo académico de la UNAM y escribe en los medios de comunicación. ¿Qué otra cosa más allá de su prestigio tiene en riesgo? Estoy hablando de la oposición, y estoy hablando de que Ciro Murayama, la campaña tuvo una posición con Lorenzo Córdoba muy claramente en contra de López Obrador. Yo discrepo con eso. Pues estuvo ahí. ¿Quién fue el orador de la marcha de la oposición? Lorenzo Córdoba. ¿Cuál fue la bandera de la oposición? Defendamos al INE, el INE no se toca. El INE no se toca, no se toca la legislación electoral. No se toca, que quien va a resolver esto es el INE. Fíjate, dice, el INE no se toca, pero la legislación electoral sí. Si ganaron, ¿por qué estás enojado? Yo no estoy enojado. Estoy siendo enfático. Parece, Estoy siendo ganaron, enfático. No se engañe. Ganaron. Órale, se ganó. Sí. Ganaron, porque tú sí eres parte de ese proyecto, lo has dicho. Sí, ganamos. Y además, y lo has dicho abiertamente. Respeten el triunfo y entiendan el triunfo. El triunfo se ha respetado. No quieran arrebatarlo. Se ha respetado. Hay una interpretación sobre el número de diputados y número de senadores. Esa interpretación la va a resolver la autoridad. Va por quinta vez. ¿Cuál es el problema? Sí. ¿Cuál es el problema? Sí. Tú dices, es una interpretación. ¿Cuántos van a ser? Esos cuántos van a ser son toda la diferencia. Bueno, díselo a los consejeros del INE. Se los estamos diciendo. Bueno, está bien, a los consejeros del INE. Se los estamos diciendo. La gente votó por la mayoría calificada para dejarle las manos libres a la presidenta. A fin de cuentas, Epigmenio, serán 16 personas las que resuelvan ese asunto. 16 más 5. 23 personas. 16 personas. Porque son los consejeros del INE y 5 más 5. 7, ¿no? No, son 5. No, porque deberían ser 7, pero Morena no ha querido que sean 7 y no es sesgo. Una y otra vez han aplazado la votación de 2 magistrados electorales. Entonces, esa discusión la van a resolver 16 personas, 11 consejeros del INE y 5 magistrados del Tribunal Electoral. Y esas personas, estas 16 personas no viven en una burbuja, aislados de lo que se escribe, de lo que se dice en la radio, de lo que se dice en la televisión, y entonces estamos discutiendo. En la radio, por cierto, depende en qué hora. En este programa, lo que se dijo este miércoles de 8 a 9, o lo que seguramente va a decir, de 9 a 10. Va a decir Ciro Murayama 9 a 10. En fin, bueno.
algo, despide con... Nada, yo lo que insisto, nada más, es, hay se expresó la voluntad de una manera nítida y contundente. Que se respete esa voluntad. Que se respete esa voluntad, y esa voluntad dijo mayoría calificada para Claudia Sheinbaum, para que pueda reformar la Constitución. Gracias, Pigmenio. Nos vemos el miércoles, son las 8. No, nada, los mexicanos. Bueno, pues ahí está prácticamente y contundente el mismísimo Epigmenio Ibarra hundiendo al Ciro Gómez Leiva, que defiende, ya vieron cómo primero defendió a los chayoteros, defendió a López Dóriga, defendió a Loretito, defendió a ellos de Radio Fórmula, a la Aristegui, a la, ¿cómo se llama? A la Oresti, y pues prácticamente pues ellos están a la orden de que no quieren la mayoría calificada. ¿Por qué? Porque si se viene la mayoría calificada, van a las reformas, ya les van a quitar el poder del Poder Judicial y les van a quitar las pluris y todo ese dinero, ese delicioso dinero que se relame los bigotes, Radio Fórmula, Televisa y TV Azteca. ¿Por qué? Porque estas prerrogativas que se reparten hacia el partido políticos, ellos dan y invierten dinero en publicidad, tanto como en Radio Fórmula, tanto como en Televisa y TV Azteca. Entonces por eso es que están como perros prácticamente queriendo ver ese delicioso dinero que le dan los partidos políticos durante todo el año, y como de ahí se mantienen prácticamente las televisoras y la Radio Fórmula y todos los otros medios como Reforma, Universal y todo eso, por eso es que no lo quieren, porque le van a quitar todos esos privilegios y todo ese dinero también que les daba el INE por lavar su imagen del Ciro y de Lorenzo Córdoba en sus viejos tiempos, donde los callaban prácticamente a billetazos, donde pues al parecer aquí los chayoteros no entienden, no le dice muy bien Epigmenio Ibarra de acuerdo, que son patrañas que están siendo dominados prácticamente los medios, aunque ellos quieren decir que no, pero realmente sí es así, están dominados. ¿Desde cuándo? Los mismos chayoteros, desde toda la vida. 256 distritos, por eso se compite, 256 distritos, son 256 diputados, más los plurinominales que de ellos ganan esos 256, entonces pues ahí está prácticamente la diferencia. En pocas palabras, si no hubiera plurinominales, hubiera ganado 256 por vía representativa, adiós a los pluris y mayoría calificada sin problema, pero bueno, están en riesgo sus privilegios y estaban muy a favor Lorenzo y Ciro Gómez, Ciro Gómez Leiva y Murayama del PAN y el PRI. Pues prácticamente ahí están los resultados y no hay más, no hay otra explicación. Por eso es que están temblando, y es que si Morena gana con esta mayoría calificada sorprendente, pues no va a tener, ahora sí que no va a estar atado de manos, va a tener carta libre de Claudia Sheinbaum y va a estar reforma sobre reforma sobre reforma sobre reforma para el beneficio del país. Y si la gente ve que se están agradeciendo, progresando el país, repartiendo el pastel para todos, pues prácticamente se vienen décadas de Morena al poder, siempre y cuando no llegue un ambicioso vulgar al poder. Pero pues ahí están los resultados, porque de aquí depende a décadas de poder. Si no, van a estar como en el segundo parte del gobierno del presidente, donde pues la oposición no quiso negociar nada y nuestro presidente pues no podía gobernar, no podía hacer leyes, porque las ponía como leyes secundarias, pero se las tumbaba al Poder Judicial. Entonces aquí, ¿qué es lo que quieren hacer? Primero tumba el Poder Judicial, luego todos los de estos autónomos que no nos dejan trabajar, y luego ya después el INE haciendo esa reestructura y quitando a todos y cada uno de sus plurinominales que nada más sirven para chupar del erario, y todos esos privilegios que le dan al INE, al Poder Judicial y a todos los diputados y senadores, más todo lo que le quitan a los pues prácticamente a todos los organismos autónomos, pues porque eso se reinvierte en México, porque se va muchísimo dinero en eso, muchísimo, pero muchísimo dinero, como no tienen una maldita idea.
Así que pues bueno amigos, veamos cómo quedó la encuesta hasta el momento. Al parecer esta vez sí hubo muchísima participación, felicidades a la audiencia, pero ahí está prácticamente. El 91% dice que Big Ben Ibarra con 85 votos, 86 a favor, y Ciro Gómez Leiva, 0 a la izquierda. El 9% con solo 8 votos, al parecer casi 100 votos, al parecer fue una medición importantísima. Así que pues bueno amigos, a toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerden que me pueden apoyar con un like en la página de una suscripción de YouTube, y le pueden comentar y compartir este video para que muchas más personas nos vean. Sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, sus, no se olviden comentar, compartir y difundir para que muchas más personas nos vean. Hasta la próxima.